En nuestro texto, hermanos, de este estudio, ¿sí saben cuál es ya o no, hermanos? Juan 17:3. Y aunque lo sepamos de memoria, hermanos, vamos a abrir la Biblia ahí y vamos a leerlo, mis hermanos amados. Dice la Escritura, hermanos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén y amén. Y hermanos, precisamente lo que orábamos hace un momento, al Señor le plació que le conociéramos. Ninguno de nosotros hubiera podido conocerle a Él si Él no hubiera querido revelarse, hermanos. Mucho en lo que se conoce como cristianismo hoy en día dicen que nosotros somos los que buscamos a Cristo, hermanos, que nosotros aceptamos a Cristo, que nosotros le damos permiso de entrar a nuestro corazón. La Biblia dice de ninguna manera. Jeremías 32:37, hermanos, que es uno de mis textos preferidos, al igual que del hermano Alfredo. Dice, hermanos, que el Señor nos reunirá de todas las tierras a las cuales nos echó con su furor, con su ira e indignación grande. Y léanlo conmigo, hermanos, por favor, solo para deleitarnos en esta verdad. Jeremías 32, a partir del versículo 37. Es hermoso, hermanos. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver. Él nos hará volver. Y nos hará habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón. ¿Te das cuenta? No hay nada como yo te recibo en mi corazón, yo te doy permiso a entrar en mi corazón. No existe tal cosa. Él tiene que dar un corazón nuevo para que podamos recibir del Señor Jesucristo, porque Él no podría entrar a habitar en un corazón depravado como el nuestro. Y no, al decir no podría, no es que Él no tenga el poder, sino que el santo no puede habitar en la inmundicia de nuestro corazón, hermanos. Por eso el Señor dice que nos dará un corazón nuevo y un camino. ¿Sabes quién es el camino y sabes cuál es ese corazón? Y dice: para que me teman perpetuamente, sean sabios, y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Una vez que el Señor Jesucristo nos ha comprado con su sangre, hermanos, en la cruz del Calvario, no hay vuelta atrás. A pesar de mí y a pesar de ti. ¿Qué tal para ti, hermano, hermana, que a veces dudas que tú pudieras llegar a ser salvo por tu pecado, por lo que tú conoces de ti? Y que te preguntas: ¿yo en realidad podría llegar a vivir en las moradas del Altísimo? Te ruego que medites en este texto. Si tú dudas de tu salvación por ti, para que poniendo los ojos en el sacrificio perfecto de Cristo, dejes de dudar, porque en Cristo está la salvación de nuestras almas, hermanos. Bendito sea el Señor. Él nos da un corazón nuevo y su temor para que no nos apartemos. Y el pacto es eterno, hermanos, en Cristo Jesús. El pacto nuevo y eterno. Y así gozaremos de Él. A Él le plació llamarnos, hermanos. A Él le plació llamarnos. Alguien me decía hace poco, les platicaba, y me decía: ¿pero por qué a mí sí y a ellos no? Esa es una de las ideas, hermanos, que mucho de lo que se dice cristianismo hoy en día alegan con respecto a esta doctrina que abrazamos bíblica. Pero qué injusto es Dios. ¿Por qué a ellos sí y por qué a ellos no? La pregunta es: ¿por qué a ellos sí? Porque nadie merece que el Hijo de Dios sea derramado como libación en la cruz del Calvario, hermanos. Nadie vale lo que el Hijo vale, hermanos. Nadie ha sido merecedor de tal sacrificio. Nadie es digno de recibir el sacrificio de Jesús, hermanos. La pregunta es: ¿por qué me has elegido a mí, Señor? ¿Por qué?
¿Qué podría hacer yo, Señor, en tu nombre? ¿Qué puedo hacer ahora yo por ti, Señor? ¿Qué podría hacer yo, Padre, en señal de agradecimiento? Cuando nosotros pensamos en esa idea satánica que llega a nuestra mente y pensar que Dios es injusto porque Él no le ha placido mostrarse a otros, debemos de reprender esa idea de inmediato, recordando que nadie merece la salvación. ¿O quién la merece? Nadie. Y aparte, ¿quién va a altercar en contra de Dios y le dirá, ¿qué has hecho, Señor? ¿Por qué a unos sí, a otros no? Nadie, hermanos. Pero Él, en su inmensa misericordia, por su misericordia, no porque corriste o pediste o quisiste, sino porque Él lo quiso, te llamó a ti para salvación. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? A Él le plació elegirnos desde antes de la fundación del mundo, antes de que mis obras malas o buenas se manifestaran. Él quiso elegirnos, hermanos. Él quiso elegirnos. Por eso lo adoramos aquí, hermanos, y le honramos y le amamos. Gloria al Rey. Hermanos, les extrañé el miércoles, mas sé que ustedes a mí no, porque estuvieron aquí gozándose del estudio con el hermano Tony y vieron parte de lo que hoy voy a terminar, de lo que él enseñó, hermanos, acerca de la manifestación de las obras de Dios. Y hoy quisiera recordar esta parte, hermanos, de la manifestación. Me parece que con el hermano Tony vieron en parte, muy ligeramente, porque es muy ligero lo que estamos estudiando, los pactos y la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Y ahora yo quisiera solamente pasar un poco acerca de las obras de Dios narradas en la Escritura, hermanos, y cómo estas obras anuncian la fidelidad de Dios, hermanos. Para culminar esta noche con el mensaje de la obra magnífica del Señor mostrada a nosotros los suyos, hermanos, en donde damos por hecho que Él es fiel a Él mismo y a su palabra. Hermanos, con frecuencia las obras de Dios son visibles a nosotros. Con frecuencia digo porque en nuestro pecado olvidamos día con día cuánta paciencia, cuánto amor, cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros. Hemos nuevamente puesto en práctica en casa de ustedes, hermanos, en la oración, orar porque podemos masticar, orar dando gracias porque podemos pasar, porque podemos ir al baño, hermanos, porque podemos tener un techo y un clima fresco, porque podemos ver, porque podemos oír, porque son obras de misericordia de Dios para con nosotros, hermanos. Y es bueno recordar por qué nuestro pecado nos vamos alejando cada vez más y cada vez más demandamos milagros más grandes para poder agradecer a Dios. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Hermanos, nos parece absurdo ver a un pueblo que ha recibido tanto, hermanos, y que ellos son infieles a Dios. Algunos de nosotros podríamos decir, oye, qué increíble, el pueblo de Israel es librado de cientos de años de la esclavitud de Egipto. Ellos vieron un mar abierto. Imaginen, hermanos, nosotros ver un mar abierto delante de nosotros. Es increíble ver a un río detenido con una gran muralla de agua y pasar por tierra seca. Recibir alimento todos los días del cielo, hermanos. Tener una gran columna de fuego y otra de polvo ahí, de tierra. Todos los días siendo guiados, cuidados, y aún así olvidar de su fidelidad. Hermanos, el pueblo de Israel no es diferente a nosotros. ¿Cuántos motivos tienes para alabar al Señor por sus obras preciosas de misericordia día con día? ¿Qué tal, hermanos, a lo largo de todo este mes vivir unas horas en el hospital y ver cuánta gente está sufriendo ahí de manera increíble? Ayer veníamos de madrugada del hospital y mis hijos vieron a un niño de entre la edad de Andy y Mati limpiando coches de un trapo. Y Andy dijo, qué mal por ese niño. Y yo les decía, ¿sabes por qué ese niño está ahí? Lo primero que viene a nuestra mente es porque tuvo un padre malo, porque es pobre y todo lo humanizamos. Pero ¿saben por qué ese niño está ahí? Porque Dios quiso que tú no estuvieras ahí y Él sí. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Dios ha querido que unos sí y otros no. Tenemos, hermanos, muchísimas cosas por las que agradecer al Señor y vivir felices con lo que nos da. Tenemos demasiados motivos para ya no desear nada más, hermanos. Las obras de Dios, hermanos, con frecuencia están recordándonos la fidelidad del Señor y la veracidad de sus palabras.
Y debemos de recordar este proverbio. Las obras de Dios manifiestan su fidelidad. Las obras de Dios manifiestan su veracidad. Porque encontramos, hermanos, que su fidelidad es absolutamente perfecta. Como Moisés, hermanos, declara en Deuteronomio, capítulo 32. Si ustedes recuerdan ese texto, si no, vayamos ahí. Lo orábamos ahorita, hermanos. Él es la roca cuya obra es perfecta. Cuya obra es perfecta. En el Salmo 33, hermanos, Salmo 33, versículo 4. Si quieren ir ahí conmigo, Salmo 33, versículo 4. Ahí encontramos, hermanos, una poderosa declaración sobre la fidelidad de Dios y de sus obras, hermanos. Y mira qué verdades revela este texto y cómo deberíamos de aplicar esto a nuestro diario vivir. Dice, hermanos, el versículo 4 de este salmo, que es precioso todo, lleva por título aquí, que el título, sabes, no es inspiración divina, pero es un buen título: alabanzas al Creador y Preservador. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y deberíamos constantemente recordar este tipo de versículos, hermanos, para que cuando llegue el día extraño y duro y las cosas estén distintas a como queremos, podamos seguir proclamando: el Señor es fiel, el Señor sabe qué va a suceder. Imaginen, hermanos, que la iglesia de Cristo pensara todos los días que nuestra vida está escrita, el libro está cerrado y que todas las cosas que acontecen son del conocimiento de Él, y que al final de todo nos ayudará bien cualquier situación. ¿Con qué paz podríamos vivir? Con la paz que Cristo dejó a los suyos, que en ocasiones la sabemos pero la guardamos en un lugar. Paz, espérame tantito, quiero estar intranquilo, quiero batallar, quiero sufrir, quiero dudar un poco. Y la tomamos cuando todo está bien. Ah, paz, qué hermosa es esa paz que Dios me dio. La paz que Cristo dejó sobrepasa todo entendimiento, y precisamente es para aquellos entendidos, hermanos, que olvidan que Él ha dejado su paz y que tenemos un poder indescriptible en Él y que esa palabra es fiel. Todo esto, hermanos, está constantemente hablado por el Señor en su palabra. Recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Es importante, hermanos, siempre reconocer la relación entre la palabra de Dios y sus obras. Siempre, no hay ninguna discrepancia, no hay variación entre ambas. Incluso, hermanos, entre hombres de integridad puede haber una diferencia. Hombres íntegros, personas, hermanos, que obran a bien, temerosos de Dios, fieles. Puede haber alguna diferencia entre lo que dicen y prometen, y en lo que en realidad son capaces de hacer. Todos los hombres podemos fallar. Todos los hombres estamos, hermanos, en una postura de pecadores. Todos, todo el tiempo hay duda en nuestros corazones, todo el tiempo queremos enseñarle a Dios, todo el tiempo dudamos de Él. Eso es lo natural. Y aún los hombres más justos y más íntegros pueden tener diferencia entre lo que dicen o prometen y lo que en realidad son capaces de llevar a cabo. Pero con Dios, hermanos, con Dios, hermanos, Él es tanto capaz como absolutamente fiel, hermanos. Todo el tiempo, para hacer todo lo que Él promete. Todo. Y realmente, hermanos, mientras medito en este estudio que está discipulándome el Señor constantemente, me gozo, porque en realidad es algo que tenemos que recordar. Todo el tiempo tenemos que meditar y meditar y meditar en la fidelidad de Dios. Hay un texto, hermanos, en Isaías capítulo 25, versículo 1, que quisiera que meditáramos. Y en las diferentes versiones o traducciones, hermanos, Isaías 25, versículo 1,
Creo que todos aquí traemos la Reina Valera, ¿verdad? Dice, hermanos, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. La Biblia de las Américas dice, oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre porque has hecho maravillas. Designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. La Nueva Traducción Viviente dice, oh Señor, honraré y te alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios, tú haces cosas maravillosas, las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Las planeaste hace mucho tiempo y ahora las has realizado. Y al igual que muchos textos, hermanos, que podemos leer y que hemos leído, hay otros versículos, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que exaltan la fidelidad del Señor, hermanos, de las obras de Dios, pero los aplican de manera especial a la vida del creyente. E insisto, es algo que tenemos que subrayar y recordar, y en los momentos de nuestro diario vivir constantemente pronunciarlos, hermanos. Este tipo de textos son aquellas palabras que han sanado el alma contrita y humillada de los hermanos que han padecido persecución, cárcel, hambre, desnudez por Jesús. Al congreso de misiones que fuimos el hermano Carlos y el hermano Beto y yo, este hermano Frederick, decía, yo no podía recordar por la anemia que tenía la Biblia, pero solo recordaba un texto en Apocalipsis, digno eres tú, oh Señor, digno eres tú, oh Señor. Y dice que él lo repetía y una palabra lo sanaba, hermanos, y lo sostenía. Y estos versículos van a salir a florecer si los memorizamos, hermanos, en los momentos que vivamos forzosamente todos de aflicción y de lucha. Porque si olvidas el consejo del Señor, vivirás como un mundano, pero mucho más frustrado, porque ellos no tienen esperanza y tú sí, y sentirás que la esperanza se ha ido. Tú haces cosas maravillosas, tú has planeado todo desde hace mucho tiempo. Yo he visto tus obras, Señor. Salmo 138, hermanos, es un salmo digno de tener subrayado en nuestras Biblias. Tiene aplicación para el creyente, hermanos. Salmo 138, versículo 8. Escúchenlo bien. Leámoslo juntos, hermanos. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Este tipo de versículos que son muy mencionados por algunos cristianos de denominaciones carismáticas, hermanos, son veraces. De hecho, tristemente, aún muchos de ellos que no tienen una doctrina sana bíblica, ellos son sostenidos por esta clase de promesas de Dios. Y ellos, hermanos, cuando están orando, está bien, sé que podemos atacar mucho su doctrina y su práctica, pero cuando ellos están orando y están pidiendo algo al Señor, ellos en realidad lo están viendo materializado. Y por eso se gozan tanto ellos, hermanos. A lo mejor con exageración y con desorden, pero piden y creen, porque creen y gozan de la fidelidad de Dios. Probablemente sacada de contexto, hermanos. Probablemente abusando mucho de eso y adjudicando textos a sus vidas como si fueran merecedores, haciendo cosas mal y en desorden. Pero cuando hablan de la fidelidad de Dios, ellos no tienen duda en su mente. Y por eso ellos dicen, el Señor cumplirá su propósito en ti. Nosotros tenemos que recordar eso, hermanos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y el cumplimiento de esta palabra en fe del apóstol Pablo está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Todos sabemos ese texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es asombroso ver, hermanos, cómo a diferencia de David, aunque están en el mismo espíritu de Cristo ambos, parece que esta oración se ve cumplida en fe en el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? Mira cómo dice David, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y él agrega, no desampares la obra de tus manos. Y el apóstol Pablo no incluye esta porción. Él dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera a los tesalonicenses, hermanos. Bueno, venía otro texto a mí también, pero ahorita lo estudiamos. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 23 y 24. Dice, hermanos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. El apóstol Pablo lo tiene en mente. Es un conocedor de la Escritura, de las promesas en el Antiguo Testamento, de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de la magnífica obra que vamos a estudiar a continuación, que está muy relacionado. ¿Por qué el apóstol Pablo al parecer está orando con mucha mayor fe que el salmista? Porque ahora el apóstol Pablo en la mente de Cristo está viendo el cumplimiento. Hermanos, todos los hombres del Antiguo Testamento apuntaban al futuro en Cristo. El apóstol Pablo le ha tocado ahora disfrutar del cumplimiento de la promesa más gloriosa. Y de toda la manifestación de las obras de Dios para mostrar su fidelidad, hay una obra, la más hermosa, tremenda y necesaria: la venida del Hijo de Dios. Toda la Escritura, hermanos, desde el primer libro está anunciando esto, la venida del Hijo de Dios. Entonces, si tú te preguntas cuál es la muestra o la prueba de la fidelidad de Dios más grande, la tienes forzosamente que ver y gozar en la venida de su único Hijo. Cuando estés en duda, cuando caigas en la incredulidad, cuando de pronto el enemigo toca a tu puerta por alguna situación difícil, o cuando dudes de tu ministerio, de tu llamado, de cualquier cosa, tienes que recordar la fidelidad de Dios, y la demostración más grande es la venida de su Hijo. Hermanos, desde el primer capítulo de las Escrituras encontramos promesas acerca de la venida y de la salvación que el Señor Jesucristo traería. Y luego, hermanos, después de miles de años, ¿qué crees? Todas esas promesas a lo largo de todo el Antiguo Testamento fueron cumplidas en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dice al apóstol Pablo: bástate en mi gracia. Es como si dijera: ya no puedo dar más. Bástate con lo que he dado. ¿Qué, Señor? ¿Tu gracia en sí? No, mi Hijo. Hermano, tengo que parar aquí un poco, aunque nos detengamos más en esta parte de la promesa y de la fidelidad manifestada, porque creo que de pronto tenemos muy en poco lo que significa esta manifestación de la fidelidad de Dios en la obra de Jesucristo, en la venida. La demostración más grande de la fidelidad de Dios está en la venida del Hijo. No hay más, hermanos. Desgraciadamente, en muchas doctrinas que dicen ser cristianas, aún están esperando otra cosa, hermanos. Hay quienes están esperando la construcción del templo para poder confirmar a otros de la fidelidad de Dios, la luna roja, el nuevo orden mundial. Esas cosas, hermanos, de doctrinas que creo que se han levantado porque no les basta la promesa cumplida más grande e incomparable del Hijo de Dios en la tierra. Buscan más, hermanos, buscan más, cuando nos debería únicamente de dejar por satisfechos. El Hijo vino, hermanos. ¿Qué significa esto? Quisiera enseñar también para ayudar a los evangelistas, hermanos. ¿Qué significa esta grande doctrina de la humanidad de Cristo, hermanos? Imagina esto: que Dios el Hijo
haya tomado sobre sí mismo una naturaleza humana, es una de las cosas más increíbles que nos deben sostener. El Dios Hijo tomando sobre sí mismo una naturaleza humana real. Esta es la doctrina crucial del cristianismo histórico. Sin echar en poco la resurrección, es parte, pero solo traten de asombrarse. El Hijo de Dios, no un meteoro, no una luna roja, no el tercer templo, no un papa negro, nada de eso, hermanos. Solo el Hijo de Dios, Dios Hijo, humanizándose y viniendo a la tierra a cumplir las promesas que estaban anunciadas desde el Génesis, por las que muchos profetas dieron su vida, por las que todos los hombres de Dios a lo largo de la historia, por miles de años, hermanos, ellos esperaban, se nos ha concedido. Y en este tiempo nosotros ya gozamos no únicamente de la venida, sino de la muerte y de la resurrección, y esperamos únicamente su regreso. Dios tomó sobre sí mismo una naturaleza humana real. Hermanos, tenemos que entender algo también. Jesús es verdaderamente hombre y verdadero Dios. Y la humanidad del Señor es tan real como la nuestra. Pero la divinidad de Cristo también. Y estas dos, hermanos, declaraciones bíblicas acerca de la deidad y la humanidad del Señor están unidas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación. Y cada naturaleza conserva sus propios atributos. Hermanos, cuando pensamos que el Hijo de Dios vino para cumplir la promesa más grande en toda la Escritura, de pronto solemos orillarnos a que Dios visitó la tierra y decimos, Dios visitó la tierra, entonces todo el sacrificio de Jesús lo llevamos hacia la deidad. Y empezamos a rebajar un poco la sustancia verdadera de la visita de Dios a la tierra. Porque tanto el caminar como Dios, las tentaciones como Dios, el morir como Dios y el resucitar, pues para nosotros es Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que la visita que el Señor hace a la tierra, la hace tanto como Dios como hombre. Y aunque son dos naturalezas, están perfectamente unidas. Siendo Dios al 100%, vence al 100% como hombre. ¿Por qué es tan importante destacar esto en el tema de la promesa, de la fidelidad de Dios cumplida en la venida de Cristo? Porque es importante que entendamos qué clase de promesa es. Hermanos, la iglesia primitiva combatía fuertemente con esta herejía llamada docetismo. El docetismo enseñaba que Jesús no había tenido un cuerpo físico real ni una verdadera naturaleza humana. El hombre que empezó con esta doctrina del docetismo enseñaba que Jesús meramente parecía tener un cuerpo, pero que en realidad era un ser fantasmal. Y para contrarrestar esto, hermanos, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara con total firmeza que aquellos que negaban que Jesús había verdaderamente venido en la carne eran del anticristo. Es algo muy sutil. Hace poco yo platicaba con una persona con referencia al tema de la cruz, y yo le decía, es que sin cruz toda esta doctrina cristiana no existiría. Es más, Jesús no hubiese sido el Cristo. Y me paró en seco y me dijo, no. Jesús sería Jesús con cruz y sin cruz porque Él es Dios. Y estaba mucho más enfocada a la parte de la deidad. Por lo tanto, no veía las tentaciones y las debilidades del Dios encarnado. Y eso es algo muy natural en nosotros, hermanos. Llevar más nuestra mente hacia la deidad que a la parte humana. Pero el Señor, hermanos, siendo Dios,
No se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jamás dejó de ser Dios, sino que sometió todo su poderío y toda su deidad a la autorización del Padre, para vivir completamente como un hombre común, con frío, con sed, con hambre, con todo. A algunos les causa esto repugnancia. ¿Cómo mi Señor con frío? ¿Cómo mi Señor con un dolor de pies? ¿Cómo mi Señor así? No es posible, no es cierto. Claro, como hombre, nuestro Señor vendrá como vino la primera vez, como se fue en cuerpo de carne y hueso, siendo Dios. Hubo otra herejía rechazada por la iglesia, hermanos, que se llamó la herejía monofisita. La herejía monofisita era una herejía que decía que Jesús no tenía dos naturalezas, sino solo una. Y esta naturaleza singular no era ni verdaderamente divina ni verdaderamente humana, sino una mezcla de ambas. Es decir, era 50% Dios, 50% hombre. Es lo que decía esta herejía monofisita. Y esta herejía, hermanos, se le llamaba también una naturaleza teoantropomórfica. Teoantropomórfica. Y esta herejía, hermanos, implica una naturaleza humana deidificada o naturaleza divina humanizada. ¿Quién abraza esta doctrina hoy en día? Los de la luz del mundo. La luz del mundo dice que Jesús no era Dios, sino que Dios solo habitaba, solo manipulaba a ese hombre. No era Dios. Lo visitaba, se iba. Lo visitaba, se iba. No. Entonces hay formas muy sutiles de esta herejía monofisita, hermanos, y amenazan a la iglesia en cada generación. Una de las amenazas, hermanos, es permitirnos el olvidar que el sacrificio de Cristo fue enteramente como hombre siendo Dios. Mas sin embargo el dolor y el padecimiento y el temblor, hermanos, de ese acto tan depravado en la humanidad es de Dios también. Y creo que tenemos que cuidarnos mucho de eso para poder hablar de este tema. El cumplimiento total de la fidelidad de Dios en la promesa de que el Hijo vendría y vino. Y debemos distinguir siempre entre estas dos naturalezas, hermanos, de Jesús sin separarlas. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos en la Escritura, hermanos, que el Señor Jesús tiene hambre en la tentación del desierto, por ejemplo, hermanos, vemos la manifestación clara de la naturaleza humana, no de la divina. Lo que se dice de la naturaleza divina o la naturaleza humana puede ser afirmado sobre la misma persona. No son separadas, hermanos. Es dos naturalezas en un mismo ser. Por ejemplo, en la cruz, hermanos, Cristo, el Dios hombre, murió. Sin embargo, no significa que Dios murió en la cruz. Aunque las dos naturalezas permanecen unidas después de la ascensión de Cristo, es necesario que todavía diferenciemos ambas naturalezas en lo que respecta a la modalidad de su presencia entre nosotros, hermanos. Con respecto a su naturaleza humana, Cristo ya no está entre nosotros. Sin embargo, con respecto a su naturaleza divina, Cristo está siempre entre nosotros. Entonces, antes de avanzar, me gustaría recordar la humanidad de Cristo, hermanos, fue como la nuestra. Se hizo hombre por nuestra causa. Compartió nuestra situación para actuar como nuestro Redentor. Se convirtió en nuestro sustituto, tomando sobre sí mismo nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar. Y también se convirtió en nuestro defensor, cumpliendo con la ley de Dios en nuestro lugar. Y en la redención hay un intercambio en dos sentidos, hermanos. Nuestros pecados son entregados a Jesús, su justicia es entregada a nosotros,
Él recibe el juicio que correspondía a nuestra humanidad imperfecta, mientras que nosotros recibimos la bendición que le correspondía a su humanidad perfecta. En su humanidad Jesús compartía las mismas limitaciones, escucha, que son comunes a los seres humanos. Esto es algo en lo que tengo que enfatizar antes de avanzar en el cumplimiento de esta promesa, para que tenga más peso, no porque no lo tenga en sí misma, sino porque nuestra mente no nos permite comprender. Escucha, las limitaciones que el Señor tuvo son las mismas limitaciones que nosotros teníamos. Las tentaciones que Cristo sufrió son exactamente del mismo sentir que nosotros, solo que Él no tenía pecado, hermanos. Él era sin pecado, pero todo lo que Él caminó en la tierra, todo lo que vivió, todo lo que sintió, lo que experimentó, el dolor, el sufrimiento en Getsemaní, todo eso, 100% hombre. 100% hombre. No hay trampa, no es una promesa de que solo Dios vendría y como es Dios, no batalló, no hubo dolor, no hubo nada. No, hermanos, esto es algo verdadero. Nuestro Redentor se hizo hombre. Escucha bien lo que voy a decir. En su naturaleza humana, Él no era omnisciente. Por supuesto que en la naturaleza divina, hermanos, está de más. Dios es inmutable y Él es omnisciente. Pero en su naturaleza humana, Él no era omnisciente. Escucha otra vez, en su naturaleza humana, Él no era omnisciente. Su conocimiento, aunque verdadero y exacto, hermanos, no era infinito. En su naturaleza humana había cosas que desconocía, tales como el día y la hora de su regreso a la tierra. Lo vemos en la Escritura. Él mismo lo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino esto solo le corresponde ¿a quién? Al Padre. Y no tengas miedo de decirlo, hermano, porque hay algunos que dirán de inmediato, ¿qué? Esa es la promesa cumplida, que el Dios Hijo vendría como hombre, a entregarse como un cordero al matadero, sin absolutamente nada de trampa, por así llamarlo. Oh, por eso decimos fácilmente, pues sí, hermano, claro, Él pudo porque Él era Dios, ¿sí o no? No, ¿qué tal si pensamos, hermanos, Jesús pudo, era hombre? Era hombre. Oh, qué fácil, Él caminaba y pues ya sabía lo que iba a pasar. Hermanos, por supuesto que sabía, pero Él en su naturaleza humana, dice Juan, se despojó a sí mismo. El apóstol Pablo vuelve a decir, se despoja a sí mismo. Y él dice, Señor, quiero volver a aquella gloria que tuve, aunque la tenía. Nuestro Rey, hermanos, no solo venció y cumplió esa promesa de su venida como Dios, y qué fácil es Dios, no pasa nada, Él es Dios, no, como un hombre autoabandonado siendo el Dios supremo. Y esto es muy importante recordar, hermanos. Recordar, para temblar y para desear verlo de frente. Oraba Claudio, que cuando le veamos de frente no nos avergoncemos por haber ignorado que Él cumplió a esta promesa como hombre, hermanos, siendo Dios. Por supuesto que en su naturaleza divina, hermanos, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente y su conocimiento no tiene límites. Pero como ser humano, hermanos, el Señor Jesús estaba restringido por el tiempo y el espacio. ¿Cómo es que hacía tantas cosas? Por el poder del Padre concedido a Él. Como cualquier otro ser humano, hermanos, no podía estar en más de un lugar al mismo tiempo. Esa es una de las mejores o de los mejores pensamientos bíblicos que puedo sacar para poder defender esta postura de 100% humano. ¿Ves en alguna parte en la Escritura en donde el Señor Jesús humanizado estuvo en 2 lugares o 3 lugares al mismo tiempo? No. Pero si era Dios, sí, pero era hombre también. Esto es increíble, hermanos, pero es necesario. Él transpiró, Él tuvo hambre, nuestro Señor lloró, hermanos, soportó dolor, era mortal, era capaz de sufrir la muerte en todos estos aspectos. Él era como nosotros, siendo Dios. Gloria al Rey, ¿verdad, hermanos? Voy a dar un resumen antes de avanzar y quiero darte unos versículos
por si temblaste un poco por escuchar lo que acabo de decir, tú vayas a la Escritura. Número 1, Jesús tuvo una naturaleza humana verdadera que estaba perfecta unida a la naturaleza divina. Jesús, una naturaleza humana 100% verdadera, perfectamente unida a la naturaleza divina. 100% hombre, 100% Dios, venciendo en la cruz como hombre, muriendo como hombre. Amén. 100% hombre, 100% Dios. Número 2, el docetismo dice que Jesús no tuvo cuerpo físico verdadero. Error. Número 3, la herejía monofisita implica de una deidad humanizada. Esto quiere decir una humanidad eclipsada por una deidad. Podríamos entender mejor esta herejía como 50% Dios, 50% hombre, combinado. Herejía satánica, hermanos. Número 4, la humanidad de Cristo es la base de su identificación con nosotros. Es la base de su identificación con nosotros. Tan hombre como nosotros, pero sin pecado. Número 5, Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y nos imparte su justicia. Número 6, que es la que hace que muchos tiemblen dentro del cristianismo aún, la naturaleza humana de Jesús tenía limitaciones iguales a las de cualquier ser humano, excepto que Él no tenía pecado. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Cristo. Dolor, sufrimiento, todo. No es un sacrificio, hermanos, es el supremo sacrificio. Y les doy versículos para que los mediten y podamos avanzar. Juan capítulo 1, del 1 al 14. Juan capítulo 1, del 1 al 14. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dos, 5 al 11. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15. Solo, hermanos, para darles un poco de ayuda, aunque estoy preparando un estudio de esto para después tenerlo más en forma. Amén. Entonces, en base a esto que hemos visto de manera muy resumida, vemos la demostración o prueba de la fidelidad de Dios más grande en la venida de Dios encarnado, hermanos, en el único Hijo de Dios. Hermanos, desde el primer capítulo en las Escrituras, como te decía, podemos ver una promesa de su venida y de la salvación que traería. Algunos adjudican, hermanos, esto a Génesis capítulo 1, y de hecho se ha predicado así. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, hablando como de salvación a las tinieblas en luz, sea la luz, y fue la luz. Algunos han dicho, Cristo vendrá, Cristo vino. Ve ahora, hijo, y el hijo obediente fue. Mas
yo he creído durante mucho tiempo que no es el contexto, pero por supuesto que vemos. En Génesis 3:15 está la promesa del Evangelio. La mayoría lo conocen ya de memoria, pero los que no, escuchen. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto que está hablando de la semilla de María, Jesús, hermanos, y está el Evangelio aquí. Esto se cumple luego de miles de años, hermanos. Y todas las promesas que vemos a lo largo de toda la Escritura tienen cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces, para responder la pregunta, ¿Dios es fiel? Tenemos que anular por completo todos aquellos que reciben un auto nuevo y ¡qué bonito auto! Dios es fiel, ¿no? Aquellos que reciben un aumento en el trabajo o alguna cosa, y Dios es fiel. Algunas mujeres que se casan con un hombre rico y guapo y dicen, Dios es fiel. No, hermanos. En realidad eso no tiene nada que ver, eso se llama misericordia, porque se nos está dando algo diferente a lo que se nos debería de dar. Pero la pregunta, ¿Dios es fiel? En realidad Dios es fiel, hermanos. Solamente, no te rompas la cabeza. Necesitamos ver a su Hijo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Pero no por nosotros. Dios es fiel, mira, vino y me salvó porque Él sabe que yo era una persona buena. Ayer le decía a un drogadicto en las calles, al final, ya en la noche en el hospital, me decía, no sé cómo surgió ahí la plática, porque sabes, estamos sirviendo y el Señor te mueve con una persona y otra, y llegó y le comencé a predicar el Evangelio, y me dijo, pues sí, tengo que perdonar todo lo que la gente me ha hecho, y le dije, ¿y te mereces algo distinto? ¿Te mereces algo diferente? ¿En realidad has recibido lo que tú te mereces? Y cambió la plática, le cambió la cara y dijo, me acaba de cambiar mi manera de pensar. Me dejó asombrado. No lo puedo creer, es cierto. No hemos merecido lo que recibimos. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no decimos, mira Dios qué fiel es a mí, vino a salvarme. Merecía este pobre hombre tan bueno la salvación de Cristo. No, hermanos. Dios muestra su fidelidad porque Él promete a lo largo de toda la Escritura redención y salvación a través de la persona de su Hijo, su Cordero, y Él cumple. Y por eso me introduje un poco, hermanos, a la parte humana, porque nosotros esta promesa que es la que nos debe ser suficiente para el sostenimiento diario de nuestra vida y la perseverancia hasta el fin, la reducimos por pensar que ese tremendo sacrificio, pues fue Dios. No importa, Dios es autoexistente, Dios es infinitamente feliz, Él no se entristece, Él no llora, Él es completo, pues vino y ya, es para mostrarnos ahí, ay, cuánto amor. No, hermanos. No, este sacrificio costó. Este sacrificio es algo que no puede salir de nuestra mente, hermanos. Dios visita la tierra no solo como Dios, sino humanizado al 100%. Y así como hombre vence. Dios es fiel, sí, hermanos. Él prometió salvar pecadores y vino. Dios es fiel, sí, hermanos. Lo vemos en Oseas con la esposa adúltera, yo podría llamarle prostituta, se habla de amantes, desgastada por completo. Parafraseando esta historia, está siendo subastada en un mercado, ya no vale ni un peso, y Oseas va y la compra, porque era la mujer que Dios le dio. Dios es fiel, Él dijo que vendría por los suyos, su pueblo infiel, y vino, hermanos. Por eso solo necesitamos ver a su Hijo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, hermanos. Es lo que está diciendo María. ¿Recuerdan Magnificat? Lo he predicado algunas veces a los católicos romanos por muchas cosas que hay ahí, pero vayan conmigo a Lucas 1, hermanos. Es el Magnificat. Esta oración es increíble, de una mujer piadosa, temerosa de Dios, elegida por gracia, no por su bondad, sino por la gracia de Dios, pero que manifiesta que es una mujer temerosa del Señor, hermosa, y realmente yo a esta María la quiero conocer en el reino de los cielos, solo para verla, gozarme y voltear a adorar a mi Señor. Espero que Él me permita.
Y se registra aquí en el Magnificat, hermanos, versículo 46 y al 55. Desde el 45 dice: y bienaventurada la que creyó. Escucha esta parte: porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma. Imagina esto, la incubadora del Salvador, ¿ok? Tiene, hermanos, al Rey de Reyes, al Dios encarnado en su vientre, y acaba de ser lleno otro bebé por la presencia suya ahí. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba del Salvador también, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Esta palabra bajeza, hermanos, tiene mucha profundidad. No es una declaración hipócrita como muchos entre el cristianismo, ay, llorando, ¿quién soy yo? No merezco, bla, 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 fariseísmo. Esta es una declaración verdadera. La bajeza de su sierva está temblando, hermanos. Esto ha venido por declaración de los profetas y también angelical. Y dice: pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación. Hermanos, esta oración puede ser tuya, no solo de María. Nos llamarán benditos entre todas las naciones, porque hemos sido salvados por la sangre del Cordero. ¿Quién soy yo para que veas la bajeza de este siervo, Señor? Soy bienaventurado de todas las generaciones. Yo no te buscaba, tú me buscaste. Yo no te hacía ni te llamaba, tú me llamaste a mí, Señor, y me hiciste en Cristo. Santo es tu nombre, y tu misericordia es de generación en generación a los que te temen. Hizo, este verbo es importante, el tiempo del verbo. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en su pensamiento de sus corazones, en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Hermanos, es el Magnificat, la oración de María, la madre de Jesús, hombre. Y de acuerdo a sus palabras, vemos, hermanos, en el versículo 46, 47, 54 y 55, cómo prueba la fidelidad de Dios, la venida de Cristo. ¿Cómo es que podemos usar estos textos para comprobar la fidelidad de Dios? Mira el versículo 46 y 47. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El versículo 54 y 55, hermanos, dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló. Es decir, se ha cumplido. ¿Cómo no se va ella a proclamar como bendita, bendecida, bienaventurada, si ella tiene el cumplimiento de la promesa, de la fidelidad de Dios en su vientre, hermanos? Solo imaginen el temblor, el olor, la manera de ver las cosas, hermanos, de esta mujer. Ahí mismo en Lucas, hermanos, adelante, el versículo 68 al 79. Se relata la profecía de Zacarías, es el padre de Juan el Bautista. Y de acuerdo a estos versículos, al menos hasta el 75, mira cómo prueba la venida de Cristo la fidelidad de Dios. El 68 al 79 leamos juntos. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esta parte de aquí, hermanos, del versículo 68, el tiempo que usa ha visitado y redimido, está hablando de un presente perfecto,
un pasado perfecto, perdón, que lo está hablando en el presente. Él está hablando como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando dice: a los que llamó, justificó y glorificó, cuando aún no ha sucedido, pero está viéndolo como hecho. La pura venida del Hijo, estando, hermanos, en esa condición aún de bebé, es cumplida, porque Él cumplió a la visitación y sabe que va a cumplir hasta el sacrificio consumado. Y dice que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Gloria a Dios, hermanos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Bendito el Señor. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, hablando de Juan el Bautista, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies como camino de paz. Bendito eres, Señor Dios de Israel, que has visitado. Muestra la fidelidad de Dios en sus promesas, hermanos, cumplidas ahí. Y si vamos a la perspectiva del apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 15, versículo 18, vamos a encontrar una de las explicaciones más claras, hermanos, de cómo la venida del Señor Jesucristo al mundo es una afirmación de la fidelidad de Dios para con nosotros los hombres. Y mira cómo resume el texto y cómo tú en tus propias palabras puedes encontrar bastante ahí. Es Romanos capítulo 15, versículo 8 al 9, hermanos. Dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar, ¿qué dice, hermanos? Las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. ¿Cómo no hemos de cantarlo, hermanos, si nosotros somos precisamente aquellos que deben glorificar a Dios por su misericordia? Esta palabra, hermanos, confirmar, tiene mucho, hermanos, para nosotros, porque viene del griego bebaio, significa asegurar o establecer. Entonces, hermanos, según la Escritura y el cumplimiento de la promesa, Él envió a su Hijo para confirmar todas las promesas que Él hizo a su pueblo Israel. Del versículo 9 al 11, hermanos, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos. Perdón, es un texto precioso, pero es el capítulo 15. Dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Amén. Pablo hace referencia a los gentiles, a nosotros y todos los demás, hermanos. Y si te das cuenta, Pablo está citando varios pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios había prometido salvar aún a las naciones de los gentiles, no solo a su pueblo. Recuerden, los que no sepan, gentiles son todos aquellos no judíos, todos paganos, todos los que no eran de naturaleza judía, hermanos. Entonces, al enviar a su Hijo, Dios también confirmó todas las promesas que Él hizo con relación a las naciones. En 2 Corintios capítulo 1, hermanos,
del versículo 19 al 20. Encontramos uno de los textos más hermosos y poderosos de las Escrituras respecto a la venida del Hijo, hermanos. Segunda a los Corintios 1, 19 y 20. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en Él amén. En Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Escucha esta porción. Versículo 20, porque todas las promesas, ¿cuáles promesas, hermanos? Son en Él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas. ¿Cómo la venida de Cristo entonces confirma la fidelidad de Dios? Hermanos, porque en Cristo todas las promesas muestran que el Señor ha cumplido y que Él es fiel, hermanos. En pocas palabras, todas las promesas de Dios a su pueblo son confirmadas y cumplidas en la persona y obra de Cristo. Es por eso que abrazamos firmemente que lo único que hace falta para que la obra de redención cierre, aunque ya está culminada, es la venida del Hijo, la segunda venida. Ya, hermanos, si algunos están esperando el Papa Negro, un presidente chino, una luna roja, más roja que las que han visto, tercer templo, el nuevo orden mundial, cualquier cosa, venida de extraterrestres, lo que sea, déjalos. No importa, hermano, déjalos. Nosotros solo esperemos la segunda venida del Señor, porque todas las promesas, según la Biblia, todas las promesas, tanto, hermanos, advertencias incluidas ahí, han sido cumplidas en Cristo Jesús. Que Cristo nos baste. Amén, hermanos. Que Cristo nos baste. Vamos a cerrar por hoy. Vamos a orar por el evangelismo de esta noche. Ayer cumplimos un mes ininterrumpido de visita al hospital. Vamos a orar y aprovecho los que están conectados que oren por el pequeño Juan Manuel. La mayoría de ustedes ya conoce de él y están preguntando, y gracias, hermanos. Y vamos a pedir a Dios también que este estudio sea de bendición para todos los que escuchamos y dé fruto, hermanos amados. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor, por que has derramado en tu infinita misericordia de tu amor para con nosotros, Señor. Gracias, Rey de Reyes, porque tú, Dios amado, quisiste revelarte a nosotros por tu sola y soberana voluntad. No es nada que nosotros hayamos hecho, Señor. Si hay otros allá afuera que no es nada mejor en nosotros, Señor. Solo tu beneplácito, Señor. Gracias. Enséñanos a ser agradecidos por ese simple hecho de tu elección, Señor, soberana, sin nada que nosotros hayamos hecho para ser elegidos, Señor. Gracias por mostrarnos hoy esta verdad acerca del cumplimiento, Señor, de todas tus promesas en Cristo, que manifiesta cuánto fiel eres. No porque haya duda, tu misma palabra que es verdad habla de que un atributo tuyo es la fidelidad, ser fiel. No que tú hagas fidelidad, sino tú eres fiel, Señor. Y eso nos ayuda bastante a todos, en todo tipo de terreno y circunstancia. Nuestro Dios es fiel. Y tú, y a pesar de nosotros, harás la obra. Así que haznos pacientes, Señor. En el fruto de tu Espíritu, Señor, perseveremos. Pues el amor y la paciencia, Señor, es algo que necesitamos, Señor, para dejar trabajar a tu Santo Espíritu. Y tú, Cristo mismo en nosotros, hacer el trabajo progresivo en nosotros, Señor. Y cuando estemos ansiosos, el por qué no vemos más en nosotros, escuchemos del Señor decir: quieto, yo soy tu Dios, seré exaltado por ti. Gracias, mi Señor, porque tú eres fiel, Señor, y te has manifestado en fidelidad a nosotros, Señor. Te agradecemos por tu escritura. Padre, juntos te pedimos por nuestro pequeño bebito Juan Manuel, quien, si tú quieres y permites, será intervenido el lunes. Te pedimos que obres de manera milagrosa, Señor.
Nosotros no tenemos temor a pedir por milagros, porque no los pedimos en base a una fe humana, sino una fe divina que nos ha sido dada, a un Dios que es inmutable, que hará si le place. Por eso te pedimos como tus hijos, amados, Señor, por tu gracia, Señor, solo por Jesús y a través de Él, que tú hagas un milagro glorioso, que nos confronte, que nos humille y que nos confirme, Señor. Y que no permitas que dejemos de agradecerte por el resto de nuestras vidas. También por esos pequeños detalles de amor. Digo pequeños, Señor, porque el más grande de todos lo has derramado en la cruz del Calvario, Señor. Mi Dios bendito, te pedimos también por el evangelismo de esta noche en ese lugar, para que continúes salvando, Señor. Que cuando la duda llegue a nosotros por nuestra ineptitud, nuestra falta de elocuencia o cualquier cosa, Señor, solo recordemos que si somos fieles al mensaje de tu evangelio glorioso, es poder tuyo para salvar. Y si es poder tuyo para salvar, Señor, es sin límite. Y tú salvarás a quien tú decides, pero salvarás. Y cuando pensemos en que el hombre debe responder en fe, también recordaremos que la fe es un don que tú das. Así que la gloria sea a ti, mi Dios. Te pedimos por salvación. Cuídanos también y danos fuerza a los que estemos cansados, Señor. Renueva, amado Señor, en nosotros todo lo necesario para hacer lo que tú demandas de tu pueblo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos podemos despedir en paz, hermanos. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.